Agradecemos al Padre Salomón que nos colabora con esta lección inaugurales y quedamos en sus manos, Padre, este rato, incluyendo la oración inicial. Bueno, claro que sí. Bueno, como siempre nos recogemos en la presencia del Señor. Somos conscientes de ese amor que ha derramado en nuestros corazones y desde ahí le damos gracias a Dios y colocamos nuestra vida en sus manos. Señor Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido a lo largo de este día. Gracias, Señor, por el ministerio que cada uno de nosotros tiene. Por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque desde esa presencia tuya, amorosa, nos transformas, nos iluminas. Por eso queremos colocar en tus manos nuestra vida. Queremos colocar en tus manos nuestro caminar cristiano como ministros. Bendícenos, ilumínanos. Envía la luz de tu Espíritu a cada uno de los que estamos aquí en esta reunión, Señor, para que podamos construir y podamos edificar, seguir construyendo y seguir edificando. Y a ti, Virgen María, pedimos siempre tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, primero pues agradecerle la bondad que ustedes tienen de invitarme a esta lección inauguralis. Creo que es la primera reunión del año de ustedes, entonces, pues imagínense, mayor compromiso y mayor orgullo, porque pues inaugurar un año y que ustedes me inviten a este momento de compartir, digámoslo así, y de construcción. Y quisiera que eso pudiera ser para nosotros un momento de construcción y de trabajo. Por eso conozco ya casi a todos, a otros pues los medio distingo y a otros sí son nuevos para mí. Pero quiero contarles que soy sacerdote budista, fui párroco del Minuto de Dios durante varios años, por eso tuve la oportunidad de conocerlos a varios de ustedes. Eh, en algún momento también les prediqué un retiro espiritual, si no me falla la memoria, creo que fue en Chía. Y bueno, aquí ya es la segunda vez que comparto con ustedes esta lección inaugural. Quisiera que pudiéramos tomar el texto del día de hoy, el texto que nos propone la liturgia de la palabra del Evangelio de Marcos, y sobre ello hacer la lección inaugurales. Creo yo que al mismo tiempo es para nosotros un momento de, de profundizar, porque yo me imagino que todos ustedes o ya leyeron el texto para hacer su oración personal o de pronto su meditación personal, o estuvieron en alguna Eucaristía y escucharon a algún padre, o de pronto vieron la reflexión en una Eucaristía, en fin. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros profundizar en el texto. Y segundo, que ese texto se pueda proyectar, que ese texto lo podamos proyectar a lo largo de, no solo de la vida, sino a lo largo de este año, y que sea como esa lámpara que nos ilumine a nosotros. Entonces, quisiera pedirle el favor a alguno de ustedes que pudiera proclamar el texto, y voy a regalar unos minutos para que brevemente, yo sé que a veces a uno cuando le da la palabra uno se extiende, pero de una manera sucinta, una frase corta o dos frases cortas, que pudiéramos rescatar aquellos elementos que más nos llamó la atención sobre el texto de hoy.
y que diéramos por supuesto, cuando son frases cortas o nuestras intervenciones son cortas, pues le damos posibilidad a que otros hermanos también puedan compartir la reflexión. Entonces le pediría que nuestra reflexión o nuestro eco al texto sea más bien corto. Bien, ¿quién quisiera leer el texto? Les doy unos minutos para que o abran su Biblia o abran su misal. Es en el capítulo séptimo. Yo lo tengo. Séptimo. Ya lo tienen a la mano, listo. Sí, señor, yo lo tengo a la mano. Listo, cabal. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, eso es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, bueno, hagamos eco a nuestro texto, como les decía. El que quiera participar, por favor, abre su micrófono y una vez termine lo cierra. Gracias. Estaban todos fuera de sí y se decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Muy bien. Y esa frase, su merced, Luis Eduardo, ¿qué le recuerda esa frase? No sé si de pronto recuerda algo parecido. Sí, en muchos momentos de nuestra vida podemos abrir el corazón y la mente a esa experiencia del asombro, de ese encuentro cercano con el Señor cuando le permitimos hablarnos. Bueno, gracias, Dios te pague. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer eco a esta lectura? Yo de esto, Padre Salomón, quisiera, conectado con el Evangelio de ayer que me ha llamado la atención, y por algunas situaciones que han pasado en el clero, y me llama la atención que ayer dentro dice, él quería pasar desapercibido y hoy llama aparte y lo hace y manda a callar. Es decir, nuestro Dios, siendo Dios Jesús, no buscaba espectáculo, no buscaba el reconocimiento, era desapercibido. Hay veces nosotros queremos ser como los protagonistas, nos creemos los salvadores, que somos los que hablamos y que los que sabemos y nuestro pueblo no sabe. Y mientras que Jesús nos muestra que es al contrario, pasar desapercibido, que no nos notemos. Y además que el Salvador es Él y que el Espíritu Santo es el que actúa. A mí me ha llamado mucho la atención este texto de hoy, el de ayer, en ese sentido de que el Señor nos invita a como a ser de bajo perfil y dejar más bien que el Espíritu Santo vaya actuando en el silencio.
Ok. Gracias, Nilson. Dios te pague. El Señor nos quiere abrir los oídos y la boca para que podamos transmitir y compartir con los hermanos todo lo que Él nos enseña y enseñar con nuestras acciones a las personas. Ok. Gracias, José. Padre, también me llama la atención es como es los demás, la gente que está intercediendo en favor también ya de las personas necesitadas de los milagros del Señor. Creían en Él, porque aquí dice, le presentan y le piden. O sea, no era el mismo sordomudo, sino eran otras personas. Entonces aquí ya se sienta a sentir que la intercesión comienza también a causar efecto. Y en estos tiempos tan difíciles que tenemos todos a nivel general, pues qué bueno que la intercesión de la oración también vaya cada día haciéndose mayor en favor de aquellos enfermos, de los más necesitados, quizás de gente que no conocemos, pero que sabemos que necesitan de nuestras oraciones también, los que están en los hospitales recuperándose del COVID y de otras enfermedades, los que han sufrido la ausencia de sus seres queridos hacia la patria celestial por causa del mismo. Entonces, el orar por ellos es también eficaz de acuerdo al texto, porque le piden y Él lo hace, ¿no? El Señor, pues, Ok, sí, señor. y hay un tacto, ¿no? Hay tacto, ¿no? Toca, ¿no? Toca, dice el texto. Entonces el Señor, pues, yo creo que nos toca también a nosotros el corazón, Padre. Bueno, gracias, muy gentil, Rodolfo. Permitamos que el Señor obre en cada uno y con esa efeta que nos quita la mudez, poder hablar clara y libremente a todo aquel que necesite, a una sociedad confusa y cerrada, que hoy estamos absorbidos por el miedo, por amenazas que no nos atrevemos a veces a pronunciar palabras. Entonces, que el Señor obre en cada uno, nos quite esos miedos, esos temores, esa mordaza que a veces puede uno sostener, que se le rinde más culto al miedo, al tapabocas, que a la palabra del Señor. Entonces, permitamos que Él obre en cada uno y poder sacar nuestras expresiones a la luz del Evangelio. Amén. Ok, gracias, muy gentil. Buenas noches. Yo también creo que este evangelio hoy también hace referencia a la profecía de Isaías en el capítulo 35, donde habla que entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas de los sordos se destaparán. Digamos que veo que pues también se está cumpliendo allí esa profecía que se menciona. Entonces, Luis, esto de manera especial uno lo puede ver en el tiempo del Adviento y en el tiempo de Cuaresma. De manera especial en el tiempo, bueno, en estos dos tiempos, pero pues el tiempo del Adviento es muy fuerte porque recoge los textos del profeta Isaías. Recordemos los tres personajes del Adviento. Los tres personajes es el profeta Isaías, Juan el Bautista y María. Esos son los tres personajes del Adviento. Y si ustedes recuerdan, el tiempo del Adviento, casi todo, desde el primer domingo del Adviento hasta el 16 de diciembre, 17 de diciembre, que es el primer bloque del Adviento, todos los textos casi son del profeta Isaías, donde se habla de cómo será el tiempo mesiánico, ¿cierto? ¿Cuáles son los signos de los tiempos mesiánicos? Y cómo entonces va a hacer el contraste trayendo textos del Nuevo Testamento, del Evangelio, por supuesto, de los Evangelios, para decir, esto que se profetizó, esto que dijo Isaías, se cumplió en la persona de Jesús. ¿Me ha hecho entender? ¿Por qué? Porque pues este primer bloque del Adviento, nos habla, nos dice, viene el Señor, preparémonos. ¿Y quién es ese Señor? Pues mire, Él es el que en el Señor, se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Mesías. Eso es un poquito trayendo a colación tu comentario, Luis. Muchas gracias. Y lo que comentaba anteriormente cuando decían, y todo lo hizo muy bien, ¿ustedes recuerdan un texto, les doy una clave del Antiguo Testamento que habla esa frase? ¿El Génesis? Sí, padre, el Génesis. Génesis capítulo 1. Exacto. ¿Cuándo la emplea?
cuando va haciendo la creación, todo lo hace bien. Todo el Y estribillo al dice final, todo ¿qué lo dice? Y al final, ¿qué dice? Porque todos los días, la secuencia del día es, y vio que era bueno. vio que era bueno. Y cuando tú utilizas la palabra, y vio que todo era muy bueno, muy bien. El hombre, la creación del hombre. ¿Y cuándo más? Sí, cuando la creación del hombre, entonces dijo, y todo lo hizo muy bien. Y descansó el Señor. ¿Ok? Entonces, este texto de Marcos, el que fue proclamado, está muy en sintonía ¿de qué? De la A ver, creación. voy a comenzar a preguntar. Voy a comenzar a preguntar, todo el mundo en silencio, voy a comenzar a preguntar. A ver, Luis Eduardo. ¿Qué dice Luis Eduardo? Te Eduardo dejo ahí de Serrano. tarea, Luis Eduardo. Luis Antonio, el otro que sigue. Este texto entonces estaría en sintonía ¿de qué? ¿Sintonía de qué? ¿Qué dice Luis Antonio? Pues padre, para mi parecer, pues está en sintonía como en el Adviento con los personajes que su merced menciona, ¿sí? Y Pero en el, separémonos del tiempo del Adviento. Este texto con la última frase, a ver, Jesús Meneses, ¿qué dice? todo lo hizo muy bien. Sí, entonces, este texto estaría en un ambiente de qué? Jesús Meneses, ¿qué dice? Lo que dice a lo último, padre, Sí, señor. dice, y se maravillaban y sobremanera y decían, todo lo ha hecho muy bien, hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Pues Sí. entonces, padre, bueno, también hay que recordar que estamos también leyendo lo del Génesis y estos días, ¿no? Las primeras lecturas también están en el Génesis, en estos días. Ajá, sí, pero entonces estaríamos en sintonía. Bueno, alguno no tiene la cámara prendida, entonces voy a preguntar así como a Germán Andrés. ¿Qué dice Germán? Bueno, en sintonía, pero... En sintonía de, si la última frase dice, y todo lo hace muy bien, y decíamos que eso es muy similar al Génesis después de la creación, entonces este es un texto que me está hablando de ¿qué? De una obra creadora. Sí, de una obra. De una obra creadora. De la acción creadora de Dios. ¿Listo? Y eso es algo típico en el Evangelio de Marcos. De manera especial en los primeros capítulos. Presentarme al Jesús que recrea al ser humano. ¿Ok? Entonces este texto está muy en sintonía ¿de qué? De una obra creadora. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y comenzar. Claro, Roberto, es todo el proyecto creador de Dios. Ahora lo vamos a ver en qué consiste este proyecto creador de Dios. Bien, sigo preguntando aquí. Me dijeron que podía hablar hasta las 10 de la noche, entonces yo creo que a las 9:45 terminamos. ¿Listos, viejos queridos? Bien, bien, padre. Bueno, entonces, a ver, por aquí vemos a Iván Rodríguez. Iván Rodríguez, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? Discúlpeme, padre, qué pena. En este momento estoy por fuera de la calle, pero sé que es uno de los más cortos. Ok, tranquilo, no te preocupes. Ya están mirando rápidamente sus Biblias. Luis ya lo ha descubrido, Luis Serrano. 16. 16 capítulos en el Evangelio de Marcos. El último pasajes son añadidos, ¿cierto? Son añadidos, perdón, son 16 capítulos. ¿La mitad de 16? 3. 8. El Evangelio de Marcos tiene 2 bloques de manera especial. Vamos a hablar de una división sencilla, no los quiero complicar. Del capítulo 1 al capítulo 8 y del capítulo 8 al capítulo 16. Recorrido con Marcos, todo este tramo, y ustedes lo pueden leer, ya hemos recorrido, nos ha ido mostrando quién es la persona de Jesús.
¿Quién es la persona de Jesús? Y Jesús, desde este contexto, y ustedes van a ver, con el favor de Dios, mañana, la segunda multiplicación de los panes, ¿eh? Pero en el contexto, ¿yo qué pudiera decir? Dos cosas importantes para entender el texto de hoy. Uno, Jesús lentamente me ha ido creando una comunidad en torno a él. Un Jesús que está creando una comunidad en torno a él. ¿Cómo la ha ido creando? Primero con el llamado. En el capítulo 3 dice Jesús, dice el Evangelio, perdón, de Marcos, dice que los llamó para que estuvieran con él y para después enviarlos con poder de expulsar los demonios. Dos cosas. La palabra instituyó a 12, como aparecen en sus Biblias, utiliza el mismo verbo griego que es crear, hacer. Las traducciones antiguas de la Jerusalén instituyó a 12, ¿cierto? Las traducciones nuevas de la Jerusalén dice creó a 12. Entonces, si quiere, volvamos sobre el texto. Capítulo 3, que es el llamado de los 12 apóstoles, ya los ha ido llamando desde el capítulo 1, pero en el capítulo 3 el llamado de los 12 apóstoles, es capítulo 3, versículo 13. Y leemos hasta el versículo 16. 13 al 16. 3, 13 al 16. ¿Quién lo quiere leer? ¿Sí? Subió al monte. Perdón. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Hasta Santiago ahí. el de Zebedeo. Hasta ahí, gracias. Dese cuenta que es repetitivo con el tema de instituyó. ¿Listo? ¿Alguien tiene la nueva versión de la Jerusalén? Dice así, subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12. Perfecto. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, el discípulo ha sido llamado por el maestro para estar con él. Y estando con él, él está siendo él. Esa es la obra creadora. ¿Captamos? ¿Cómo yo soy creado o recreado por la persona de Jesús? Yo creo que, no sé si se lo decía en la lección anterior, pero bueno, estoy siendo creado, recreado en la medida en que estoy con él. Yo soy siendo con él. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué dice Holmes? ¿Está claro? Padre, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, le escucho perfectamente. No, me llama poderosamente la atención algo, Padre. Uno, que si nosotros vamos al Génesis, nos remitimos al Génesis, el hagamos en el Génesis cuando dice hagamos, ¿cierto? Y cuando vengo aquí al Marcos 13, el uso, cuando usted dice que él se configura con Dios, cuando Jesucristo se configura, no sé si estará bien correcta esa Claro palabra. En hebreo, el hagamos es otra comprensión, ¿cierto? Pone, digámoslo, a Dios a pensar en sí mismo, Dios entrando en sí mismo y pensándose, digamos, es cuando Él dice, vamos a hacer tal cosa. No es que Dios hay muchas interpretaciones de ese texto, pero creo que dejémoslo aquí. Pero aquí es la obra creadora de Jesús. Bien, entonces vamos adelante. Jesús ha ido creando una comunidad en torno a Él. Y esa creación de la comunidad es en torno a dos cosas. A la escucha de la palabra, a la escucha del maestro. Ha dicho Dios. La comunidad de la escucha de la palabra. Y segundo, la comunidad de mesa. Es decir, Jesús comparte el pan. Desde el momento en que llamó, por ejemplo, a Leví, cuando es juzgado o criticado,
porque come con publicanos y pecadores, cuando es criticado porque sus discípulos comen con manos impuras, porque multiplica los panes, y el Evangelio de Marcos trae 2 veces la multiplicación de los panes, ¿cierto? Jesús ha creado una comunidad en torno a él, a la escucha de la palabra y del pan compartido. ¿Esto qué ha significado? Esto ha llevado al Evangelio a un segundo nivel, a profundizar y decir, ojo, porque entonces pone en contraste la mesa de Jesús y la mesa de los fariseos. La mesa de los fariseos es la mesa de los puros, aquellos que son puros, porque cumplen la ley. Significa que es una mesa excluyente. Pero Jesús multiplica los panes para todo el mundo. Es la mesa vinculante, no es excluyente. Entonces entra el tema ahí crucial para ellos y es el tema de los puros, la pureza. Esta gente es impura. Y entonces es cuando Jesús se adentra, el texto de Marcos nos adentra y dice, oiga, un momentico, es que el problema de la pureza o impureza no está afuera. ¿Está dónde? Dentro del corazón del ser humano. El corazón del hombre. Claro, dentro del corazón. Jesús entonces declara que todos los alimentos son puros. ¿Se acuerdan del texto de antes de ayer, creo? Declaró que todos los alimentos son puros. Será un texto que retome los Hechos Apostólicos en el capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, y será también un tema que recoja San Pablo en Gálatas capítulo 1, del 1 al 3. ¿Ok? Bien, entonces, el tema lo sitúa dentro del corazón y entonces dice, mire, el problema de la pura o no impuro, no, todos son puros, todo esto es puro. Si los alimentos son puros, les hago una pregunta, ¿el ser humano es puro? ¿Qué dice Luis Serrano? Si Jesús declara que todos los alimentos son puros, ¿podemos decir que el ser humano es puro? Pues yo considero que sí, que el ser humano es puro. Tal No vez lo lo que dude. sale de nosotros es lo que no es puro a veces. No, usted es puro, no lo dude. ¿Listo? Pero Buscamos la entonces el texto ya no se va a mover en temas de puro o impuro, en temas de cosas sagradas o profanas. Y el Evangelio ya de la tradición cristiana nos va a decir, todo es santo. El ser humano es santo. El problema es cómo el corazón está traspasado por el egoísmo. Y desde allí, desde la intencionalidad del corazón del ser humano, desde las motivaciones más profundas, es lo que pone en movimiento el corazón del ser humano. ¿Sí me estoy haciendo entender? Desde las motivaciones más profundas que tiene el corazón del ser humano, vuelvo y repito, es el que pone en movimiento el corazón del ser humano. Y eso es entonces lo que hay que purificar. La intencionalidad del corazón del ser humano. Recuerden que en algún momento yo les decía a ustedes que de manera especial en el corazón se tejen 3 cosas. La opción, la memoria y la pasión, el amor, la voluntad. 3 cosas se tejen en el corazón de manera especial. Bien, pero eso creo que lo veremos después. O lo vieron, yo ya lo vi con ustedes. Más o menos el contexto, aquí vamos con el Evangelio. Entonces el Evangelio nos está llevando al corazón de la problemática. Mire, este versículo de que no hay nada impuro que entrando al ser humano lo contamine, ese texto le tumbó todo el ritualismo judío. Ese versículo. El Evangelio de Mateo, que está escrito para paganos, perdón, corrijo, qué pena, discúlpenme, qué vergüenza con ustedes. El texto del Evangelio de Mateo que está escrito, que surge en una comunidad judía, judíos convertidos al cristianismo, parece ser que fue en Antioquía,
donde nace el Evangelio de Mateo, la mayoría venía del mundo, procedían del mundo judío, la mayoría de sus miembros, y están rodeados del judaísmo. Pues ese texto, el Evangelio de Mateo, en esa mentalidad judía, pues se redimensionó. Si quiere, leámoslo. Mateo capítulo 15. Y van a ver qué es lo que dice el texto. ¿Quién ya lo leyó? ¿Quién lo tiene a la mano? Para que yo lo lea. ¿15 qué? Listo. Mateo capítulo 15, versículo 10. Dilo. Luego llamó a la gente y le dijo, oíd y entended. Sí, siga tranquilo. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Siga leyendo. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Perfecto. Claro, un judío ha comprendido la dimensión de lo que acaba de decir Jesús. Por eso se escandalizaron. Marcos, que está escrito en un ambiente de que la mayoría de sus miembros han venido del mundo pagano, pues no trae ese detalle. ¿Captamos? Porque ellos no tienen la tradición judía. Pero Mateo sí, porque sus integrantes venían del mundo judío. Por eso es que trae ese detalle el Evangelio de Mateo. Claro, el Evangelio de Mateo dice, ¿sabe que los fariseos se acaban de escandalizar? Pues claro, les tumbó todo. Les tumbó el culto. Porque era un culto de purificación. Y aquí ya no hay nada que purificar. Lo que hay que purificar es el corazón. ¿Y usted cómo lava con jabón el corazón? Explíquenme ustedes. Pues no se puede. Depende si es Ariel. Exacto. Bueno, entonces, estamos ahí. Estamos en lo grueso del texto. Y entonces, después de eso, viene la curación de la hija de la Sirofenicia, una mujer pagana. Primero, mujer. Segundo, pagana. Y yo no sé hasta qué punto poder decir que dudosa ortografía, porque ¿dónde está el marido de esta señora? El texto no lo trae. ¿Captamos? Pero es interesantísimo ese texto. Después de esa sanación de la Sirofenicia, viene la sanación de este hombre que es sordo y medio tartamudo. ¿Ok? Que es el texto de hoy. Más o menos claro todo el contexto que les acabo de decir. A ver, ¿qué dice Roberto Rodríguez? ¿Más o menos claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Es como el Señor le refiere a sus discípulos que pues que todas estas leyes que ellos estaban siguiendo eran excluyentes. Claro. Excluían a los enfermos, excluían a los pobres, excluían a las viudas, excluían a todos. Y lo que él viene a enseñar es incluyente, porque precisamente va a ellos. Claro. Por eso, inclusive sale del territorio cierto y se va para Palestina a pueblos paganos a llevar la noticia, ¿no? Es la universalización de la buena nueva, ¿cierto? Recordemos cuando Jesús, en días pasados también del Evangelio de Marcos, Jesús ha sido excluido de la sinagoga. El Evangelio de Marcos me pone 3 veces Jesús entrando a la sinagoga. En la tercera será la última vez que entra a la sinagoga y será la última vez que vuelve que está en el pueblo de origen, Nazaret. Ya Jesús no entra ni a la sinagoga ni entra a su pueblo, a su tierra de origen. Y en el contraste, ese es el contraste, entre la fe que esperaba encontrar en Israel y la fe que encuentra en el pueblo pagano.
Pero eso es otro contraste, eso es otro tema. Entonces estoy diciendo que en torno a Jesús se ha ido creando una comunidad a la escucha del maestro, como decía el Papa Juan Pablo II, a la escucha del maestro y al pan compartido. Recordemos que todo este camino que va a ser Jesús de Galilea hasta Jerusalén terminará en la última cena y con la cruz. Y con la cruz. Bien. Y Padre esta Salomón, comunidad que es incluyente, vinculante. Sí, señor. yo no sé si podría sacarlo, pero usted me dice si lo deja después, sino que tiene que ver ahí, y siempre me ha llamado la atención ahora que usted menciona la relación con el Génesis, que hemos visto, todo lo ha hecho bien. Cuando crea al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. ¿En qué momento? Porque cuando inicia el ser humano es puro, está bien. ¿En qué momento puede o qué fue lo que ocurrió para que el hombre, pues es el pecado original, pero para que ocurriera eso y de si Dios lo hizo todo bien, cambiar el hombre en ese momento para hacer lo que es, que Jesús viene a recrearlo? No sé. Pues algo muy sencillo. Y yo creo que el precio que ha pagado la humanidad por esto tan sencillo, para mí ha sido un precio muy alto, y es el precio de ser libres. ¿El precio del qué? De ser libres, Ya. del libre albedrío. Esa capacidad que tiene el hombre de la libertad, esa capacidad que tiene el hombre de decidir, le ha costado demasiado a la humanidad desde que el ser humano tiene uso de razón. Ese es el problema. Sí. El problema de la libertad. Y segundo, esta realidad humana está traspasada por algo que se llama el ego del ser humano. El ego, claro. El ego del ser humano. Por eso, la intencionalidad del corazón no es mala. Lo que hay que es purificar la intención del corazón del ser humano del ego. Esa es otra cosa. Lo que hay que hacer es purificar las intenciones del corazón para que las intenciones no sean intenciones mezquinas, porque las intenciones mezquinas serán lo que lleve a la muerte, a la destrucción, porque es el imperio del egoísmo. El imperio del egoísmo. Eso es lo que destruye y mata. Eso es lo que acaba. Entonces, imagínense, el hombre con la libertad y segundo, traspasado de algo que se llama ego. Eso es una bomba de tiempo. Hay uno de los teólogos que ha reflexionado sobre la crucifixión y muerte, señala que más allá de la salvación nuestra por los pecados, Jesús nos quiso mostrar ahí cómo debemos renunciar a eso que usted dice, Padre, al ego. Él no se creyó, sino que se anodó, dejó y se crucificó, claro. Murió y todo, venciendo el ego. Claro, por eso, no tanto que venció el ego, sino que sí, lo venció, porque va a decir el texto que él fue igual a nosotros menos en el pecado. Es decir, su realidad la venció, digámoslo así, superando el ego. Pero recordemos cómo San Pablo va a decir, fuimos capacitados para hacer toda obra buena. ¿En dónde está el énfasis en San Pablo? No únicamente en que nosotros tenemos que morir, ahí no está la atención en San Pablo, en ese texto, sino la atención es, usted no solo se quede pensando en qué cosas tiene que morir, sino piense más bien qué cosas usted puede hacer. Porque así como su vida de pronto puede estar traspasada por el ego, también usted cuenta con la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios lo ha capacitado a usted para hacer toda obra buena. Hágala. Eso es lo que va a plantear San Pablo, que es un poco la parábola de la siembra de la semilla y la cizaña, pero después veremos eso. Bueno, retomando un poco acá,
Este es el contexto, la comunidad de Jesús. Ahora pasamos a esta sanación. Esta sanación es una sanación, pudiéramos decirlo así, de comunicación. Jesús sana. ¿De qué? De la comunicación. Jesús sana de la comunicación. Así como podemos decir que Jesús sana de la lepra, Jesús sana de la parálisis, aquí Jesús sana de la comunicación. Y usted dirá, pero ¿cómo así que Jesús sana de la comunicación? Pues aquí hay comunicadores muy buenos, pero así como así. Vamos lentamente. Miren. El ser humano tiene la capacidad de comunicarse. Es decir, tiene la capacidad de la escucha y tiene la capacidad del habla. Yo escucho y yo hablo. Yo no sé si ustedes se han fijado en la iconografía oriental, los famosos iconos que ustedes y yo a veces tenemos en casa. Ustedes se han fijado que estos iconos son imágenes para orar. Para orar. Los iconos orientales ortodoxos de manera especial son imágenes para orar. La iconografía nuestra occidental fue una iconografía que se volvió muy romántica. Y entonces esta iconografía muy romántica son imágenes muy bonitas de Jesús, bonito, ojiclaro, etcétera. Es una iconografía muy light, muy romántica. No tengo nada en contra de eso, por supuesto. Pero me parece interesante la iconografía ortodoxa, porque si ustedes se dan cuenta, los iconos que son para orar, es decir, que usted toma esa imagen, la mira y comienza a orar con la imagen, los oídos siempre se ven y la boca es muy pequeña. Y es la actitud del orante. Se contempla más, por eso los ojos son grandes y las orejas se ven, se contempla más y se habla menos. Es la contemplación de Dios. ¿Ok? Bien. El ser humano tiene la capacidad de comunicarse porque escucha y porque tiene la capacidad de hablar. Cuando se es sordo, yo estoy sumergido en el silencio. Significa que fácilmente el ser humano cae en el aislamiento, digámoslo de esa manera. Se aísla y se sumerge en el silencio. Pero lo interesante aquí es que el parroquiano más o menos hablaba, tartamudeaba. Si quiere, volvamos a leer el texto. ¿Quién lo quiere volver a leer, por favor? Creo que Lucho tiene la Biblia abierta. Luis Serrano. O bueno, el que la tenga abierta, qué pena. Saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera las manos. Muy bien, listo, hasta ahí. Si se dan cuenta que es sordo, no escucha, pero tiene la capacidad de comunicarse más o menos. Más o menos. ¿Listo? Esa es la realidad. El hombre que se ha sumergido en el silencio, en su mundo, y desde su mundo más o menos le habla al otro, pero no tiene la capacidad de escuchar al otro, porque es sordo. Y a pesar de que está aislado en su mundo, tiene personas que lo rodean. Creo que Rodolfo hacía la anotación, o creo que era Luis, no me acuerdo, decía, hay unos amigos que lo llevan a Jesús. A pesar de que él está en su mundo y metido en su mundo, tiene gente que lo lleva a Jesús. Y este hombre, pues interesante, se dejó llevar hacia Jesús.
estamos adentrando. Entonces, primer gran aspecto, les hablaba del contexto. Segundo, estamos acercándonos al texto. Entonces, les he dicho primero la realidad de un hombre sordomudo, sordo, y más o menos tataretas, que se dice, medio tatamudeaba cosas. Y unos amigos lo llevan a Jesús, primero. Segundo, Jesús tiene acciones y palabras. Acciones y palabras. Lo primero que hace Jesús son acciones y después esas acciones las acompaña de palabras. ¿Quién quiere seguir leyendo el texto? Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le Jesús tocó la lengua. apartó de la gente, le metió dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después, mirando al cielo, suspiró, dijo, Efeta, que quiere decir, ábrete. Enseguida se le destaparon los oídos, desapareció el defecto de la lengua y el hombre comenzó a hablar correctamente. Muy bien. Jesús le mandó hasta ahí, que gracias. no lo... Hasta ahí, gracias. Bien. Acciones. ¿Cuál es la primera acción que Jesús hace? Meter los dedos en los oídos. Apartarlo de la gente. Lo aparta de la gente. Lo aparta de la gente. Pero lo aparta de la gente. Esto también lo vamos a ver en el siguiente milagro, después de la multiplicación, la curación del ciego de Betsaida. Aquí es ciego, el ciego de Betsaida. ¿Listo? Ese es otro milagro que sigue, bueno, después de la multiplicación de los panes, el ciego de Betsaida, que es único o propio del Evangelio de Marcos, está en el capítulo 8, versículo 22, que está antes de la profesión de fe de Pedro. Ese es el otro milagro. En este otro milagro, el ciego de Betsaida, Jesús también aparta a la gente, lo saca del pueblo. ¿Listo? Aquí lo toma a distancia de la gente. Toma a distancia de la gente. Parte ¿Qué de la significa? muchedumbre. Claro, lo apartó de la muchedumbre. ¿Qué significa? Varias cosas. Primera acción de Jesús. Vamos, entonces primero les decía el perfil de este hombre. Perfil de este hombre. Segundo, acciones de Jesús. En este segundo punto, primera cosa, toma distancia de la gente. Por varias razones. Uno, Jesús quiere entrar en una relación personalizada con este hombre. Cuando ustedes tienen un problema con su EPS, ¿qué es lo que desean? No hablar con una máquina, sino que alguien los atienda. Ustedes quieren una atención personalizada. Jesús se aparta de la gente porque quiere entrar en una relación personalizada con este hombre. Y lo vamos a ver que no es solo una relación personalizada, sino una relación de intimidad con este hombre. Primero. Segundo, Jesús lo aparta de la gente, esta gente que él no escucha. Este mundo que no lo escucha, que no escucha este mundo. Lo aparta de esa sociedad. Va a ser mucho más evidente la sanación del ciego de Betsaida, donde Jesús lo saca del pueblo. Y entonces aquí es donde uno se pregunta, yo creo que en algún momento se los decía, discúlpeme si se los decía, ¿qué es lo que hay en ese pueblo que hace a la gente ciega? Y aquí uno pudiera decir, ¿qué es lo que hay en esa cultura en el cual se sumerge el ser humano y no quiere escuchar de esa cultura? Entonces, Jesús lo aparta, toma distancia, entra en intimidad con este hombre, una relación personalizada, personal, entra en una relación personal con este hombre, pero al mismo tiempo lo saca de esa cultura.
lo saca de ese grupo. Ya vamos a profundizar en eso. Tercera cosa que hace, segunda cosa que hace Jesús, segunda cosa. Le mete los dedos en los oídos. Le mete los dedos en los oídos. ¿Qué significa eso? Mire, meter los dedos es llevar, querer introducirse, digámoslo así, en la persona. Es introducirse en lo íntimo de la persona. Por tanto, la relación que Jesús está entablando con este hombre es una relación, o es más bien llevarlo a tener una experiencia interior con el ser humano, con ese ser humano. Volvamos a lo que habíamos dicho. El problema de la impureza o pureza no está afuera, ¿está dónde? Dentro. Y si Jesús quiere hacer al hombre nuevo, ¿qué tiene que hacer? ¿Recrear qué? El interior del ser humano. Claro, el interior. Por eso es que Jesús se adentra en el ser humano, mete sus dedos en el interior del ser humano. Y esto lo va a decir el capítulo 2 del Génesis, que Dios hizo al hombre de barro, lo moldeó de arcilla, lo hizo. Aquí Jesús se metió dentro del ser humano. Es llevar a este ser humano que entabló una relación personal, llevarlo a tener una experiencia interior y de limpieza de su corazón. Tercera acción, toca saliva. Mire, esto de la saliva es un poco complejo y suelo hablar de eso en varios aspectos. Es un signo, ¿cierto? Íntimo, la saliva es algo muy íntimo, ¿cierto? De la persona, del ser humano, por supuesto. Pero también me puede simbolizar el cariño, el amor. ¿Por qué? Porque cuando se besa, hay intercambio ¿de qué? De saliva. Es la expresión del amor. Y entonces yo suelo traer a colación el caso que a mí me pasa con Raquel antes. Raquel es una señora del Minuto de Dios, bueno, ya vive en la granja, pero es medio chifletas para algunas cosas, y ella me daba pico en la mejilla, y siempre que me daba pico en la mejilla yo hacía esto. ¿Por qué? Porque me dejaba saliva en el cachete. ¿Me explico? Me untó saliva. Me untó saliva. Aquí es toda una experiencia de un hombre que está teniendo una intimidad con Jesús en su corazón, que le está transformando el corazón, una experiencia de amor con Dios, que está sacándolo a él de su mundo, lo está sacando del silencio, de la marginación que él mismo ha estado, en el cual él ha estado, pero al mismo tiempo le está dando potencia. Desde la transformación de su corazón, le está dando potencia a su palabra y puede comunicarse. Su palabra, ¿cierto?, sale de un corazón transformado. Padre Salomón, de un corazón creado. El diácono Ricardo tiene levantada la mano virtual. Oh, qué pena, yo no me he dado cuenta, discúlpeme. Entonces, sí, señor Ricardo. Hola, padre. A mí me llama mucho la atención este milagro porque es un milagro de contacto. Él, como tú lo mencionas, le pone los dedos en las orejas, pero adicional, pues le pone la saliva. Yo creo que no era necesario, ¿verdad? Pero casi que uno podría decir, tú, Señor, lo haces porque es aleccionador. O sea, cada acción del Señor nunca sobra. Y vemos en él, en esa acción, a Dios arremangándose y metiendo la mano hasta el fondo de la creación. Es diciendo que no hay parte oscura, sucia,
porque es su creación en ese sentido, cuando para nosotros sí todo eso termina siendo más bien como excluyente. Y cuando él con la saliva y con el tema de que mete los dedos, no se ensucia. Y tú lo mencionabas ahí en dirección de esto, y es, él limpia lo creado. Cuando tú decías, se mete en él, limpia lo creado, lo corrige, trae la salud donde había enfermedad. Aquellos oídos y aquellos labios recuperan la capacidad natural para la cual pues fueron creados. Y yo vuelvo y pienso en que el Señor se sirve del contacto para transmitir que la acción del amor tiene que ser eso, ¿no? Una acción. Y pensaba con los pacientes, ¿no? Cuesta, por supuesto, abrazarlos, cuesta tocar sus manos, cuesta tocar su frente con sudor, pero es que ahí es donde está precisamente pues esa acción, ¿no? Me llama la atención el milagro en ese sentido, que es de contacto, que el Señor se mete en lo más nuestro. Tú lo decías, la saliva, ¿no? Como eso muy íntimo, o sea, él, como dice la palabra, se mete hasta los tuétanos. Era una reflexión que... Claro, Richie, perdón, Ricardito, y yo decía al comienzo que cuando en el primer punto hablaba del contexto, le decía cómo Jesús está creando en el Evangelio de Marcos una comunidad de la escucha de la palabra y de mesa, y cómo el llegar a la mesa genera todo un drama entre los judíos y los letrados y los fariseos, de la pureza. ¿Por qué? Porque la mesa de los fariseos es la mesa que comparten con los puros. Y Jesús está abriendo la posibilidad para todas las personas, decía, es incluyente, es vinculante la mesa de Jesús, donde todo el mundo cabe. Y entonces venimos al problema de la pureza, quiénes son los puros y los impuros. Y Jesús entonces va a decir, mire, el problema no está afuera, y va a situar el problema en el corazón. Y va a decir, los alimentos son puros. Y entonces yo lanzaba una pregunta y decía, si todos los alimentos son puros, ¿los hombres son puros? ¡Claro! Claro. Pero entonces Jesús ya no se va a mover en los términos de lo sacro, lo profano, de lo puro y lo impuro, sino que Jesús va a decir, mire, todo ser humano es santo. Lo que pasa es cómo corregimos el corazón de este ser humano, que está traspasado por su egoísmo y que tiene un problemita que se llama la libertad. Cómo desde ahí su opción fundamental la ha ido moldeando, y bueno, es lo que a veces nosotros tenemos. Eso lo decía un poquito retomando tus palabras, Ricardo. Sí, pensaba y con esto, y es que pensaba cuando estamos en la Eucaristía y nos acercamos a la comunión, Él sigue entrándose en nosotros, ¿no? O sea, ya el tema de la saliva está en nosotros cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, claro. que además después cuando Él dice esa palabra, pero sé que me voy a adelantar, pero aquí paro, cuando le dice, Éfeta, ábrete, ¿cierto? Escucha, déjame entrar, y era como esa visión. Claro. Ahora, yo aquí planteo una problemática, Ricardo, ya que tú la mencionas, pero no voy a dar respuesta. Ustedes verán qué hacen con lo que yo voy a decir. Yo solo pregunto. Todo lo que voy a decir va a ser en clave de pregunta, no en afirmaciones, cuidado. ¿Y cuándo fue que al sacramento de la Eucaristía primero le metimos el sacramento de la confesión? ¿Y cuándo la Eucaristía de pronto comenzó a ser tan excluyente? Porque se supone que la mesa compartida. Y todos para Jesús tienen un puesto en la mesa. Todos. Pero bueno. En fin. Bien. Entonces, tiene unos Pero padre, gestos. es que como usted abre puertas allí interesantes. Y no las cierro. Lo siguiente es, si pudiéramos hablar con ese hombre en ese milagro y le pudiéramos preguntar a ese hombre, oiga, ¿a qué sabe Dios? ¿A qué sabor tiene esa experiencia? Porque fue de contacto. Y creo que a veces nos hemos adormilado, hemos perdido sensibilidad del contacto con él. ¿Qué sentiste en ese sentido, no?
a veces pensaba yo, vemos por supuesto, el milagro, nos quedamos viéndolo muy en la distancia, pero casi que uno le dijera, bueno, ¿qué sentiste cuando te metió los dedos? Porque fue una experiencia de contacto, un Dios que toca, un Dios que se hace carne, que es lo que a veces se nos olvida como tal, ¿no? Yo te hago otra pregunta, doctor Ricardo. ¿Qué sientes cuando Dios te toca? No me contestes. Es lo mismo que sintió este hombre. Fue lo mismo que sintió este hombre. ¿Qué sientes cuando sientes que Dios te toca? Y date cuenta que aquí la sanación es la sanación del interior. Es la sanación del interior del ser humano. Entonces, tercera acción es la saliva, lo íntimo. Cómo se repotencializa, digámoslo así, la palabra desde el amor, desde el cariño, desde la pasión, desde un corazón, entre comillas, ¿cierto? Purificado. Que aquí no es purificado, aquí es recreado de la acción creadora de Dios. La palabra se redimensiona y se potencializa desde la acción creadora de Dios. Y entonces aquí Jesús está recreando al ser humano desde el interior. ¿Y qué sucede? Que le sucede a ustedes y me sucede a mí. Cuando entramos en intimidad con Dios, porque aquí Jesús lo aparta de la sociedad y entra en relación personalizada con este hombre, y esa relación personalizada es una experiencia interior de pureza, de purificar, que el clave es recrear el corazón del ser humano desde el amor, desde el cariño, ¿cierto? La saliva, ¿cierto? Es eso. Cada vez que ustedes y yo entramos en oración, cada vez que ustedes y yo tenemos esos momentos de extasiarnos, incluso cada vez que ustedes y yo, desde nuestras crisis, desde nuestras angustias existenciales, de querer a veces mandar todo, perdóneme la expresión, al carajo, de incertidumbre frente a la impotencia nuestra, y uno le pregunta al Señor, Señor, pero tal cosa, ese es un momento de intimidad con Dios. Porque los momentos de intimidad no son únicamente los momentos de gozo y de alegría. Los momentos de intimidad con Dios son todos. ¿Por qué? Porque Dios entra en relación con todo el ser humano. No entra en relación únicamente con ciertos estados afectivos del ser humano. Jesús entra en relación con todo el ser humano. Y este ser humano tiene unos estados anímicos. Es la intimidad con Dios en toda circunstancia y en toda situación. Y es el toque divino. Mire, que el ser humano, que Jesús no necesitaba tocarlo, digamos físicamente. Además, en la cultura judía se procuraba no tocar, y mucho menos con saliva a los enfermos. ¿Por qué? Porque desde la comprensión judía, tocar significaba poder quedar impuro. Poder quedar impuro. Por eso Jesús, cuando cura al leproso, dice el texto que ya no podía estar abiertamente y se quedaba en las periferias de las ciudades. Pues claro, porque él ya es impuro. Desde la comprensión judía él ya es impuro. Pero desde la comprensión divina, él tocó no para quedar el impuro. Él tocó fue para que recreara al ser humano. No me gusta utilizar ese término, pero para purificar al ser humano. No sé si me hago entender. Pero para mí, purificar es más, para ustedes y yo de pronto es más asequible, pero evangélicamente es recrear al ser humano. Eso es lo preciso. Jesús tocó para recrear al ser humano. El toque divino es un toque creativo, recreativo. Y mire lo interesante, ese toque de Dios solo es desde el amor.
Porque lo que transforma al ser humano es el amor. Desde la perspectiva de Dios, lo que transforma es el amor. Entonces, este hombre, perdón. Bueno, entonces, y cuarto es una palabra, éfeta, ábrete. ¿Por qué? Porque ya el cielo se abrió para él. Jesús por eso es que mira el cielo y suspira. Lean el texto y verán. ¿Quién lo quiere leer? Y mirando al cielo suspiró. Claro, y dijo, éfeta, ábrete. Primero miró. El cielo se abrió. El cielo se abrió. Pero ahora necesita este hombre, ¿qué? Abrirse. ¿Y se abre desde dónde? Desde el interior, desde el corazón. Desde el corazón. Y lo que este hombre está recibiendo es el amor que transforma. El amor que libera. El efetá. Ábrete. Aquí no le está diciendo, bruto, ¿usted por qué cayó en eso? Bruto, no. Aquí lo que está haciendo es una obra creadora. Porque el problema no es pensar en el pasado. El problema es de ahora en adelante. La obra creadora. Porque es el hoy. La salvación es hoy. Es el hoy de la salvación. Eso dice San Pablo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo presente, el tiempo propicio. Eso además es el texto del próximo miércoles. Entonces, mis hijos queridos, obras, sí, señor. Bueno, hace un momentico su merced decía sobre la cultura judía que al tocarse como que se contaminaba, por decirlo en términos actuales. ¿Sí? ¿A dónde yo voy con esto? De que lo que está sucediendo hoy en día es algo parecido como si regresáramos a esa cultura que nos da temor tocar al otro o a ciertas personas porque de pronto se contaminan, se contagian. Y hasta donde no nos atrevemos a hablarle de Dios y a tocar al Señor, puesto que Él va sobre todo tipo de contaminación. Es decir, lo judío pasó, hoy en día es el acercamiento, el llegar a. Entonces, eso como que va en contra de, como si estuviéramos todavía en esa época, en ese tiempo, y no lo superáramos hoy en día. Sí, pero bueno, hoy son medidas de bioseguridad y ustedes y yo, por supuesto, yo no quiero ir en contra de las medidas de bioseguridad que debemos procurar. Pero, mire, un paréntesis, yo creo que esta pandemia debió ayudarle al ser humano a replantearse. Yo creo que esta pandemia más bien no le ha servido para nada. Al contrario, está sacando lo peor de nosotros. Correcto. Lo peor de nosotros lo sacó esta pandemia. Y todavía no ha pasado la pandemia y sigue sacando lo peor de nosotros. ¿Cómo es que los poderosos pueden decir primero para nosotros las vacunas? Oiga, pero los pobres no, eso es, que se aguanten. No quiero entrar en ese tema, pero yo pienso que hoy por temas de bioseguridad, pues tenemos que tener ciertas precauciones por uno y por los demás, ¿cierto? Por uno y por los demás. Pero eso no nos impide a nosotros ir tejiendo, valga la redundancia, ese tejido social de solidaridad, de fraternidad entre nosotros. Es decir, el que yo tenga en este momento que tener unas medidas de bioseguridad no me debe alejar. Por eso al principio había una frase que desde el principio, hay dos frases en esta pandemia que las detesto. Primero, al principio decíamos el distanciamiento social. Oh, por Dios. Eso para mí era mortal. Yo quería ir a agarrar a todo el que decía distanciamiento social a cachetadas. Y segunda frase, bueno, son varias. Segunda frase es la nueva normalidad. Uy, como si lo que viviéramos antes eso fuera normal. Y tercero, la reactivación. Esa, bueno, después hablaré de esas palabras. Bueno, no nos metamos en ese tema. Pero hoy tenemos que acercarnos, pero el acercamiento tiene que ser desde el corazón. El acercamiento es desde el corazón. Porque
lo que acerca al hombre es el corazón, y ya voy a entrar en ese tema. Entonces, esa es la obra creadora de Dios. Acciones y una palabra. Acciones y una palabra. A veces solo Jesús hace acciones. A veces va acompañado de acciones y una palabra. Acciones y palabras. Y esos son, también ustedes miran, los ritos sacramentales nuestros son acciones y palabras. Signos, gestos, símbolos, porque el ser humano es simbólico por naturaleza. Es simbólico y nunca podremos quitarnos esa posibilidad. Pero bueno, hace una obra creadora Jesús en este hombre. Pero hay un tercer punto. Un tercer punto. Mire, Jesús libera a este ser humano del silencio a través de una obra creadora y lo pone en comunicación con este ser humano. Yo creo que esto iba hasta las 7:30, me da la impresión a mí, qué pena. Hasta las 8, padre, tranquilo. Ah, bueno, yo ya decía, igual los diáconos están acostumbrados pasé. a aguantar hasta tarde. Ah, bueno, gracias, Ramoncito. Dios Hoy es penitencia y ayuno. Entonces, bueno, eso está muy bien. Además, ya dentro del miércoles comenzamos la ayuno. Entonces, mire lo interesante, que Jesús libera al ser humano del silencio y lo pone en comunicación. Y esto es de una profundidad única, única. Por eso la sanación es la sanación de la comunicación. Vean, voy a tratar de ser breve en los 5 minuticos que me quedan. Voy a ser muy rápido, muy rápido, muy rápido. Son varios niveles. El tema de la comunicación son varios niveles aquí, varios niveles. El primer nivel y el más complejo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano ha manejado la información. Y la información socialmente, quien maneja la información tiene el poder. Tiene el poder. Quien maneja la información tiene el poder. En la reflexión de hoy lo decía, cómo manejamos unos niveles de información. Y esa información dejamos a veces permear cierta información. Incluso la información que permeamos responde a unos intereses de este nivel. Bien, y yo escucho esa información. La escucho. Mire, yo no sé si voy a meterme en camisa de 11 varas, pero hay ustedes, escuché que hay profesores aquí, de pronto podemos hablar de este tema, no sé si hoy o después. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, no me respondan ahorita. ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo? ¿Cuál es el direccionamiento que tomó la humanidad? Y no solo hay un direccionamiento, ¿cierto? Que se reparte, digámoslo, en muchos direccionamientos, Y esta aldea, porque el mundo es una aldea, es la aldea globalizada, esta aldea, en cada casa hacen eco de esta tendencia del mundo. Y ustedes y yo escuchamos y vivimos en carne propia las tendencias del mundo. Incluso uno hasta comunica esas tendencias del mundo, si es que las conoce, que ese es el problema. Uno sospecha,
Incluso desde su religiosidad, desde su experiencia teórica, uno sospecha y hace énfasis de pronto en algunas tendencias. Pero esas tendencias responden a una gran tendencia del mundo, o a unas grandes tendencias del mundo. Mire, esta sociedad, y cuando digo esta sociedad no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de esta aldea, esta sociedad es medio mentirosa y maneja demasiado temas ocultos. Es decir, es como el ocultamiento. Es como mentiroso. Vuelvo y digo, son unos niveles de comunicación. Cuando Jesús saca a este hombre, lo retira de la multitud para entablar una relación personal con él, íntima con él. Es curioso que uno pudiera decir, a este hombre recreado se enfrenta a una aldea globalizada y tiene un mensaje que comunicar. Ellos salen a contar lo que Jesús hace. Salieron a contar. Y se enfrenta uno a la escucha de muchos mensajes. Y uno tiene un mensaje, el mensaje de la salvación. Y caemos aquí en otro tema que lo quería abordar, pero ya por el tiempo no hay. Por el tiempo no se puede, o no se debe más bien. Se puede, pero no se debe. Y es cómo este hombre que es recreado tiene la capacidad de limpiar su corazón, es decir, dejarse recrear, y su comunicación se vuelve transparente. Transparente. Su interior es transparente y su comunicación es transparente. Suelo decir que Jesús, su palabra era Él y Él era su palabra. Y Él, el ser humano, puede entablar entonces relaciones sociales, este ser recreado, en proceso de recreación siempre, puede entablar relaciones transparentes, donde la comunicación no es amañada ni mentirosa, ni oculta, sino la comunicación es transparente, diáfana. Ustedes y yo, no es malo tener unos intereses. El problema, yo les decía al principio, es purificar los intereses nuestros de la mezquindad, del egoísmo. Entonces es cómo yo entablo relaciones cada vez más y mi comunicación cada vez más es transparente, es diáfana. Ahí está el poder de la palabra. El poder de, mire, yo por qué digo que Jesús es el Hijo de Dios. No porque hacía milagros. No, porque también habían taumaturgos. Recuerden que yo alguna vez se los dije. Habían exorcistas en la época de Jesús. Y habían taumaturgos. Taumaturgos eran sanadores en la época de Jesús. Tanto así que cuando confrontan a Jesús, Jesús va a decir, ¿y tú con qué poder expulsas a los demonios? Y ellos dicen, bueno, yo los expulso. ¿Y sus hijos con qué poder los expulsan? Es porque también habían exorcistas judíos que sacaban demonios igual que Jesús. Jesús no es el Hijo de Dios porque haga milagros. Jesús es el Hijo de Dios porque el mayor milagro es crear al ser humano. Jesús tiene poder para transformar el corazón del ser humano. Y desde ese proceso transformador del corazón del ser humano, el ser humano puede entablar relaciones transparentes, diáfanas, honestas, sinceras. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús ve venir a Natanael, dice, ahí tenéis a un judío, a un israelita, donde no existe lo doble, donde es honesto, un israelita transparente. Y yo creo, mis queridos hermanos, que ahí está la clave de esta sanación de la conciencia. Que Jesús recrea al ser humano y recreándolo lo hace transparente. En contexto, pues dirigía uno
lo purificó, ¿cierto? En contexto, pero aquí es, lo recreó. Y no es fácil, porque vuelvo y digo, lo recojo un poquito con lo que decía, el conocimiento da poder, y el poder no es malo. El problema del poder es usted qué hace con el poder. Ese es otro problema. Y cuáles son las intenciones de su corazón para buscar el poder. Bueno, en fin. Pero yo creo que es eso. Y nuestras relaciones de pareja, transparentes. Por supuesto, que yo sea transparente no significa que entonces toda mi intimidad sale. No, 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 eso es otra cosa. Es que en usted no hay engaño, como dice Jesús de Natanael. He ahí a un israelita donde no hay engaño. Es que ustedes y yo no engañemos. Seamos transparentes, seamos prudentes desde ahí. Y ese es como el segundo paso, el tercer paso que les quedé. Entonces, primero, contexto. Segundo, la sanación, ¿cierto? La sanación de este hombre. Y el tercer paso que quería hablar con ustedes, pero ya termino, era en este momento de pandemia, es cómo nos proyectamos hacia el futuro. ¿Cuál es la palabra que yo comunico de esperanza, de ilusión? Traía el libro de Víctor Frank, que estuvimos hablando en estos días casualmente con un diácono, para leerles un texto, y les invito a que busquen en internet. Hay una poesía, se llama Ítaca, y recordarán ustedes Ítaca en la Odisea, ¿cierto? Como Ulises, Ulises emprende el camino hacia Ítaca, donde está, ¿se acuerdan quién era la esposa de Ulises? Penélope. Bueno, una famosa canción, Penélope. Sí. Y cómo espera a su esposo, ¿no? Y todo el drama de tejer y desbaratar. Y cómo se emprende. Y es eso. Es emprender el camino. Es emprender el camino. Porque tenemos una palabra que hay que comunicar en este tiempo de pandemia. Pero una palabra que surge de la obra creadora de Dios. Ustedes y yo no estamos hechos, terminados. Estamos en obra gris. Cuando uno ya se está volviendo viejo, no estoy diciendo que ustedes sean viejos, soy yo, uno se vaya amañando con todas las bobaditas que uno va recogiendo a lo largo de la vida. No, mijo. Eso, sacúdase de todas esas bobaditas y pensemos, ¿y yo cómo hoy puedo mejorar? ¿Y yo cómo hoy puedo cambiar? ¿Y hoy qué pudiera hacer? ¿Y hoy cómo dejarme recrear por ese toque divino? ¿Y hoy qué pudiera mejorar en mi vida? Y en mi corazón, en mi aspecto personal. Yo hoy comenzaba a decir, ¿quién se cortó la barba? Claro, es eso también. Es eso también. Pero bueno, quería compartir con esta lección inaugurales el texto de hoy porque comenzamos un año nuevo y este año implica que ustedes y yo podamos construir cada vez más esas relaciones y esas relaciones transparentes que surgen, por supuesto, de un corazón recreado por el Señor. Bueno, era un poco lo que tenía para contarles hoy. No sé si hay algún eco o alguna pregunta o algo. Padre Salomón. Sí, señor. Le agradezco que nos haya compartido este momento, que tenga esa referencia siempre para con nosotros y esté disponible. Quisiera aprovecharme de esto porque nosotros siempre tenemos el primer viernes la formación bíblico-teológica y el segundo viernes hacemos una parte espiritual. Entonces, quisiera, no sé si lo puede hacer, pero usted nos dice, me llamó la atención y creo que sería interesantísimo que pudiéramos reflexionarlo con usted, y es esa parte que habló de la iconografía oriental respecto a cómo ellos me invitan a la oración, más a la contemplación y menos al habla, porque pues a mí hay veces me parece que cuando oramos o hay veces incluso en las horas santas nos volvemos protagonistas porque vamos a escuchar
alguien que dirige ahí, escuche y hablen y hablen y hablen, y uno no lo dejan orar con el Señor ni nada. Entonces me pareció interesante que pudiera haber como esa reflexión con la iconografía oriental que usted nos mencionó. No sé si podría, pues usted dirá cuándo algo, o me estoy pidiendo algo que no nos pueda ayudar, porque me pareció interesante eso de la iconografía oriental, ¿no? Bueno, yo no soy muy experto en este tema, pero si gustan, podemos trabajar. Yo tengo algunos iconos, algunas interpretaciones, pero podríamos abordarlo como en dos niveles. Uno, el de la oración. Yo pienso que hay que reflexionar y pensar en temas de la oración, y segundo, en temas de la iconografía, y cómo la iconografía, cómo la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a orar, ¿cierto? Y los iconos son más que todos los iconos ortodoxos, pues los orientales, son más simbólicos. Todos ellos son simbólicos. Y cómo es el contraste, ¿cierto?, de las figuras. Ustedes se dan cuenta que el niño Jesús, por ejemplo, siempre es pequeño y las otras figuras son más grandes, cuando son figuras de María, de los apóstoles y Jesús. Y en esa iconografía, lo pequeño es lo que le da sentido a lo grande. Es lo que le da sentido a lo grande. Entonces es eso, es meterse en eso, pero pues podríamos abordar como en esos dos niveles. Primero, la oración, ¿cierto? ¿Qué es orar? ¿Cómo adentrarnos en la oración? Y segundo, algo de iconografía, y podríamos también buscar a alguien experto en eso de iconografía que nos orientara. Vuelvo y digo, yo sé alguito, pero no soy experto en eso. Bien, gracias, Edith, muy amable. Bien, Listo. ¿algo más que ustedes quieran compartir? ¿O cerramos? Bueno, como dice ahorita, a ver, Germán. Ya Germán ya le preguntamos. A Germán Andrés, no le pregunté. Sí, ya le pregunté, creo. Hernando Vera, ¿algo? ¿Un eco? Sí, Hernando. Ok, ¿algún eco de lo que escuchamos? O Germán Andrés. ¿Sí? Padre, no, primero que todo, darle las gracias por ese análisis tan profundo de este texto. La verdad, pues a mí me pone a pensar bastante el hecho de ver cómo estamos inmersos en una sociedad donde el mensaje de Jesús es un mensaje que todavía sigue siendo actual y que es necesario. O sea, yo siento de que es necesario todavía ese destapar los oídos, ¿no? Y aprender a ver y soltar esa lengua. O sea, me parece que todo ese ejercicio que el Padre nos ha mostrado lo pone uno pensativo, porque esto su merced preguntaba qué pasa en esta sociedad globalizada. Y es una sociedad donde se habla de una unidad, pero una unidad falsa, porque se está generando, son muchas islas. Y más con todo este efecto pandémico, pues como que peor aún, porque las personas están buscando que se aíslen cada vez más, ¿no? Yo trabajo en un colegio, ya los chicos volvieron algunos a la alternancia, pero es complicado porque los muchachos quieren volver a hablar, quieren volver a encontrarse, y verse uno tan limitado por el hecho de que no se quiere que se contagien, que una cosa que la otra. Ese texto como que cae para lo que estamos viendo ahorita nosotros, porque muchos nos sentimos así, ¿no? A veces nos podemos sentir sordos y a medio hablar porque nos da miedo, porque nos da temor, o por una cosa y la otra. Y siento que pues nos recuerda ese riesgo no ese riesgo, sino esa valentía que nos exige, porque ahí, en lo último lo que decía, ¿no? O sea, este hombre sale a publicarlo a los cuatro vientos y anunciarlo. Entonces creo que también es una obligación de nosotros estar en esa actitud. Claro, y es el eco de la experiencia de amor con Dios, es el eco que tú y yo podamos hacer en esta sociedad. Y al final voy a terminar con un testimonio hablándote de eso, pero al final, bien.
No sé si alguien más quiera brevemente hacer Padre. eco o alguna pregunta. Sí, Jesús. Padre, bueno, gracias por esto que nos enseña, por abordar el texto así, tal como lo aborda y tal como lo disminuza, ¿cierto? Para hacerlo que uno lo comprenda mejor. Y también porque yo creo que el Padre lo trajo pues desde el texto, pero lo trajo a hoy, ¿cierto? Y trajo a hoy aterrizándonos con la comunicación, y me viene un recuerdo de un amigo que me dice hace unos días, me dice, es que los millonarios saben cosas que nosotros los pobres no sabemos. Entonces yo le digo, pero nosotros los pobres también sabemos cosas que ellos no saben. Pero yo acordándome de Dios, ¿no? Y acordándome bueno, de lo que nos hablábamos todo, de la libertad que tiene el ser humano y hasta dónde esa libertad el hombre la utiliza para bien o para mal, ¿no, Padre? Sí. Entonces, Padre, pues muchas gracias por esta comprensión del texto, muchas gracias. No, Jesús, con mucho gusto. Ustedes saben que yo los admiro mucho. Yo creo que, no sé si se los decía o sea la oportunidad de decírselo, los estimo y los admiro mucho a ustedes que están, o los que son diáconos o los que están en procesos de diaconado permanente. Es algo que para mí es una bendición en la iglesia. Es una bendición en la iglesia. Y que hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo mucho, esa vocación que ustedes tienen, ese ministerio que ustedes tienen, y cuídenlo de muchas cosas. Cuídenlo. Cuídenlo hasta de nosotros los curas. Cuiden su ministerio hasta de nosotros los curas. Porque nosotros los seres humanos a veces somos terriblones, así de sencillo. ¿Qué le vamos a hacer? Ustedes nos conocen y nosotros conocemos a ustedes más o menos. Entonces, cuídenlo y sigan adelante. Nunca se les olvide. Hay un mundo que nos necesita. Yo sí quiero decirles a ustedes, y quiero decirle a Germán, retomando las palabras de Germán, que es profesor, cuando trabajaba, bueno, he trabajado por muchos lados y todo esto, y he vivido muchas experiencias, muchos testimonios de personas que uno les pudo cambiar la vida en un momento dado, pero quiero traer no tantos testimonios míos, sino de alguien. Yo trabajaba en la Universidad de los Andes, trabajé 2 años, y allí teníamos un grupo de participación, un círculo de participación, y también dictaba formación cristiana y cursos, bueno, en fin. Y una de las estudiantes tenía una hermana que estudiaba ahí cerca, también en otra universidad, ahí en el centro. Iba a las charlas conmigo, no sé qué. Bueno, un día, un viernes, esta niña de la otra universidad dijo, ay, hoy es viernes, era más o menos, decía como 4 de la tarde. Dijo, me voy a ir, ay, ya me voy para la casa, pero voy a irme por un espacio como largo por encima porque quiero caminar por la parte verde. Ustedes saben que hacia la montaña pues hay universidades y hay partes verdes, en fin. Y ella de pronto vio en medio de los matorrales por el camino donde iba, vio que se movía y había una persona. Entonces ella siguió caminando y pasó y vio un muchacho. El muchacho se asustó todo y entonces ella sintió en su corazón. Y creo que habíamos salido de la Eucaristía, no recuerdo. Sintió en su corazón que debía hablarle. Y le dijo, ¿usted qué va a hacer? Entonces el muchacho tembloroso, cuando uno lo confronta, y entonces el muchacho se iba a cortar las venas ahí. Y ella se puso a hablarle de Dios. Se puso a hablarle de Dios. Eso que habíamos tenido, ¿cierto? En la Eucaristía y en la charla y todo eso, se puso a hablarle de Dios. Y al final dice que pasó la tarde con este muchacho y el muchacho después se tranquilizó, bueno, le contó todo su rollo y se fue para la casa. Ella dice, pues yo nunca más volví a saber de él, pero le salvé la vida en ese momento. Mire, ustedes y yo tenemos una palabra de salvación y es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ustedes y yo la debemos llevar. Y debemos saber cómo llevarla también incluso.
pero hay un mundo que necesita escuchar. Y ustedes y yo que tenemos esa palabra, necesitamos comunicarla. Por eso la sanación hoy es una sanación de comunicación. Mire, si ustedes y yo no hablamos, otros van a hablar por nosotros. Y a veces los consejos, entre comillas, esos consejos, que esas personas le van a dar a esa persona, no van a ser los más religiosos de esta vida. Incluso pueden llevarlo a situaciones bien complejas. Pero ustedes y yo tenemos el mensaje que cambia y transforma la existencia. El mensaje que cambia la vida. El mensaje que puede salvar la humanidad. Y estamos convencidos de ese mensaje. Ahora, que debo saber cómo comunicarlo, claro. Que el Señor nos inspire, como dice la plegaria eucarística, el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Pero ustedes y yo lo tenemos. Ahora, si 12 apóstoles hicieron lo que hicieron y después de 2000 años seguimos en el mismo cuento, ustedes y yo, ¿qué pudiéramos hacer? No sé si me hago entender. Es que ellos no, mire, algunos ni sabían leer y escribir. Y aquí hay profesores, hay intelectuales, hay de todo. No sé si se arriesguemos. Lancémonos todos los días arriesgarnos a algo. De pronto veremos la cosecha, de pronto no la veremos, pero no interesa. Sembramos en alguien la esperanza. Sembramos en alguien la esperanza de seguir viviendo. Bien, bueno, que el Señor los bendiga. Feliz noche, sigan adelante, mis viejos queridos. Nada de desanimarse en este año. Van a encontrar curas lindísimos. Qué maravilla, qué belleza de cura. No, mejor dicho. Y otros que dice almas benditas del purgatorio. Y entonces uno rezará la oración del dueño de la funeraria. Señor, no le deseo la muerte a nadie, pero que prospere mi negocio. Entonces, uno encontrará a esos curas que quisiera cachetear. Tranquilo, con ánimo, sigan adelante. Esa estuvo buena. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, sigan adelante, no se desanimen, sigamos evangelizando, que Dios irá dando la cosecha. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Amén, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Padre, muchas gracias. Está correspondido. A todos los compañeros, gracias. A Héctor Luis, gracias. Por su charla muy hermosa. Ramón.